Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitada a Glenda Rodríguez. Bienvenida. Gracias por invitarme a su programa. Estoy muy contenta de poder compartir mi testimonio con ustedes. Damos inicio al programa presentando a la anfitriona. Dorita, bienvenida. Qué gusto estar llegando a sus hogares y sobre todo que hoy vamos a escuchar este testimonio que nos va a ayudar a saltar desafíos. Glenda, cuéntanos cómo fue tu niñez. Bueno, mi niñez sí fue un poco difícil porque a la edad de los 7 años perdí a mi papá. Entonces nosotros con mi hermano nos quedábamos solos a esa edad y sí fueron situaciones bien difíciles porque mi mamá tenía que dejarnos solitos. Entonces sí fue tremendamente duro para nosotros. Claro, porque tu mami los dejaba solitos porque tenía que ir a trabajar y era la proveedora. Exacto. Sí, y cuando ustedes se quedaban solitos, les daba temor, ¿qué pasaba en tu vida? Sí, realmente sí, pasábamos encerrados la mayoría del tiempo, no salíamos porque como la situación siempre ha sido difícil, ¿verdad? En el país por la seguridad y todo. Entonces mi mamá siempre nos decía, cierren la puerta, no le abran a nadie, esténse ahí. Entonces, pero había una vecina que siempre llegaba y nos llevaba fruta y nos llevaba cualquier cosa, quizás como nos veía solos, entonces estaba pendiente de nosotros y mi mamá siempre decía, no agarren nada porque no saben si puede tener veneno, puede tener algo. Entonces, pero gracias a Dios no era así. ¿Y cómo era la actitud de esa vecina? Aparte de llevarles frutas, aparte de tener una actitud generosa con ustedes, pero supongo que la conducta de ella les daba testimonio que no les iba a hacer daño. Sí, exacto. Ella realmente era cristiana, bueno, todavía es. Ella se llama Mari de Quintanilla y puedo decir que es mi mamá espiritual. Ella fue la que me comenzó a llevar a la iglesia, me llevaba a escuela dominical, a los exploradores, a todas las áreas que tenían que ver para niños, ella siempre me invitaba. Pues le enviamos un saludo y la felicitamos por esa labor que hizo de instruirlos en la palabra de Dios. ¿Y cómo fue que tú recibiste a Cristo? Bueno, comencé a ir a la iglesia cuando tenía 7 años y ahí me empezaron a hablar de él, quién era y todo eso. Entonces lo recibí a temprana edad, gracias a Dios, pero llegó una etapa de la vida, de la adolescencia, que uno normalmente se pone rebelde y ya no quiere nada. Entonces a mí me pasó justamente de la edad de los 14 a los 17, yo no quería ir a la iglesia, me invitaban a las reuniones y tampoco quería ir, pero la ventaja mía fue que en mi casa, aunque mi mamá no era cristiana, ella nos crió a los dos con principios y valores, sumándole que esta hermana Mari, que es como mi mamá, ella me inculcó el temor al Señor. Entonces el haber conocido desde temprana edad a mí en esa etapa me apartó de hacer cosas que no estaban bien. Sí. ¿Y por qué razón tú no querías ir a la iglesia? Yo creo que me entró desánimo, creo que en ciertas situaciones, más que todo en la familia que se dan, a uno en ocasiones lo alejan un poco y ya no quiere ir o ya no quiere perseverar por ciertas cosas que le ponen como obstáculos a uno. ¿Y cuál fue tu peor obstáculo? O sea, no el peor, pero el más fuerte. Creo que fue el querer asistir a la iglesia y mi mamá, como no era cristiana, entonces siempre no me dejaba ir. Entonces siempre había un pero para que yo pudiera ir. O sea, si hacía tal cosa, podía ir. Si no hacía no sé qué, no puedes ir. Te condicionaba. Entonces para mí sí, mi mamá fue uno de los principales obstáculos que tuve para poder seguir creciendo en Cristo. ¿Y cómo hiciste tú para poder continuar congregándote y perseverar en la fe para no perder la fe? Pues gran parte la tiene esa persona que le cuento, porque ella fue la que me insistía, la que siempre me invitaba, no se cansaba de hablarme de Dios, siempre, siempre. Y algo que me marcó, y creo que hasta la fecha se lo agradezco, es que ella en la Biblia siempre andaba un papel con el nombre de mi mamá, mi hermano y mío, que siempre oraba por nosotros, y yo creo que
el fruto de sus oraciones está aquí. Gracias a Dios. ¿Y en qué etapa fue que tú podrías decirnos que tu fe creció, que tu comunión con Dios se fue a lo máximo? Yo creo que fue ya como en los 17, 18 años que ya tuve como preguntarme qué es ser cristiano, qué quería hacer de mi vida o para dónde iba. Entonces creo que en esa etapa fue en la que ya yo seguí ya firme de lo que quería. ¿Y qué es ser cristiano? Porque a lo mejor alguien que ahí en la teleaudiencia podría decir, bueno, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué significa? Uno, haber recibido al Señor, ¿verdad? Y dos, que creo que es la base realmente, es tener una comunión íntima con el Señor y constante. O sea, pasar expuesto a su palabra y todo eso, porque la mayoría de personas piensa que ser cristiano es haber nacido en un hogar cristiano, asistir a una iglesia, servir en un ministerio, y realmente no lo es, sino que el cristiano realmente se define por su comunión íntima con el Señor. Todo lo demás, ya el servir, el estar activo en un ministerio, viene de la comunión con el Señor, del amor y el agradecimiento al Señor. Por eso usted lo hace con excelencia. Y para recibir a Jesucristo como su Salvador, ¿debe ser a cualquier edad? ¿Pueden los niños recibir a Cristo o solo adultos o adolescentes? ¿Cómo? No, yo considero que sí, que no hay una edad determinada. Yo creo que el Señor ya tiene establecido eso. En mi caso, yo lo recibí a los 7 años. Pero cuando uno es pequeño no tiene la conciencia de la dimensión que significa eso. Entonces, ya cuando ya tenía 18 años, yo ya era consciente de lo que realmente era. Entonces, ahí es donde ya me afirmé, puedo decir, en el Señor. ¿Y qué es lo que produjo en ti esa conciencia de lo que realmente era? Quizás el ver a las personas que me rodeaban. Bueno, esta persona que es la que influyó principalmente es la que me marcó de por vida. O sea, ver su actitud, ver su carácter, ver el trato con los demás, ver que realmente reflejaba a Cristo. Entonces yo decía, yo quiero eso también para mi vida. Entonces eso fue. Y ya después, ¿verdad? Que ya vine a la iglesia y todo, el trabajar con los pastores de jóvenes, el que ellos también nos inculcan mucho, el pasar tiempo con Dios. Entonces eso creo que fue que también ya. Así como el testimonio de esa señora te hizo entender que ella reflejaba a Cristo, ¿tú crees que estás reflejando a Cristo a las personas que te rodean? ¿Y en qué forma tú estás reflejando a Cristo si así lo fuera? Yo sí considero, hermana, que sí, porque yo tengo actualmente mis compañeros de la universidad y mis maestros, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno es cristiano y tiene al Señor en su corazón, no es que uno va a andar diciéndole a todo el mundo soy cristiano, sino que nuestros hechos y nuestras acciones hablan por sí solos. Y de verdad que yo le doy gracias al Señor que cada vez que estoy con mis compañeros o con mis maestros, siempre me han dicho, tenés algo diferente. Entonces yo sí les digo, sí, tengo al Señor. Entonces esa es la certeza que sí está. Porque el Espíritu, dice la Escritura, da testimonio. Exacto. Y por el amor conocerán quién es cristiano. Glenda, ¿hubo algún momento en tu vida en que pensaste, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí, cuando salí de bachillerato justamente, siempre tenía el deseo de estudiar en la universidad, pero por cuestiones económicas no pude hacerlo como la mayoría lo hace al salir, ¿verdad? Entonces sí hubo frustración porque es algo que uno desea y anhela el prepararse aún más, pero no se pudo en ese momento, pero el Señor tiene los tiempos bien ordenados y no era el tiempo en ese entonces, y gracias a Dios hoy sí es. Pero ¿cómo fue que tú pudiste salir de esa situación? Por ejemplo, obstáculos económicos, otras situaciones que tal vez vinieron a tu vida, como era la falta de tu papá, la ausencia de un padre en el hogar, la recarga financiera y moral que tu mami llevaba solita con ustedes, pero para saltar todos estos obstáculos, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo vino esa salida para poder entrar a estudiar? Bueno, primeramente fue confiar en el Señor, ¿verdad? Que Él tenía control de cada una de las cosas que sucedían en mi vida. Entonces, cuando ya empecé a trabajar acá, entonces yo empecé a querer ver si hacía algo.
yo veía a los jóvenes del ministerio y yo decía, yo quiero estudiar también, porque unos ya estaban por graduarse, otros estaban estudiando segundo, tercer año, estaban diciendo, me toca defender mi tesis. Entonces esa espinita comenzó a surgir otra vez. Y gracias a mi pastor, Lisandro Bojorquez, que también en una cena una vez nos hizo un reto de que estudiáramos algo. Él siempre nos anima a hacerlo. Entonces, al siguiente año de ese reto, yo me metí a la universidad y empecé mi carrera. Y gracias a Dios, todo el transcurso de la carrera he podido ver la fidelidad del Señor en todo sentido, económicamente, aún en las notas y los estudios y todo, porque si hay algo con lo que yo luché mucho tiempo fue con el temor. Entonces, eso era lo que más me impedía o a veces me paralizaba de querer hacer algo. Y quizá alguien en la teleaudiencia esté enfrentando temores para emprender algo. ¿Qué le aconsejarías tú que puede hacer esta persona para superar los temores? Lo primero es recibir al Señor y buscar al Señor, porque no hay otra forma. Yo siempre me apropié en este tiempo de la palabra en sí, porque es la que nos da las fuerzas para continuar. Ahí está la guía para llevar esta vida. Pero si alguien no tiene la palabra, ahorita tal vez alguien vive en un país donde no tiene acceso a una Biblia. Entonces, ¿qué le puedes dejar a ellos? ¿Qué palabra le puedes dejar? Está, por ejemplo, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 41:10, que dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerza. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está otro también en Santiago 1:5, que dice que si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, que se la pidamos a Él. Y en realidad yo puedo decirle que yo sí me apropié de eso y le decía, Señor, yo sola no puedo, con tu ayuda sí. Quisiera repetir ese versículo del cual tú te apropiaste y no lo soltaste. Es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré y te ayudaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo fue que verdaderamente tú pudiste enfrentar el temor? Cuando ya lo enfrentaste, ¿qué hiciste? ¿Qué paso diste? Bueno, continuar. Creyendo la palabra del Señor realmente y haciéndola mía. O sea, y diciendo, cada vez que venía esa voz de no vas a poder, no lo vas a lograr, yo me repetía estos versículos a mí misma y yo decía, el Señor dice esto, entonces yo lo voy a hacer en el nombre de Él. Y así ya estoy a 3 semanas de defender mi tesis. Y hasta ahorita yo les puedo decir que el Señor ha sido mi sustento y ha sido mi sostén en todo el proceso. Gracias a Dios. Quisiera dar un mensaje a la teleaudiencia, un consejo. Uno, que reciban a Cristo. De verdad que es el principal paso que ustedes tienen que hacer para poder apropiarse de las palabras y hacerlas suyas. Porque realmente sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Él lo es todo y como dice el programa, ¿verdad? Mujer, Dios es suficiente. Y yo sí puedo dar testimonio que el Señor es lo único que necesitamos para poder seguir adelante. Porque esa expresión, Dios es suficiente. ¿Qué cosas puedes tú comparar con la suficiencia de Dios? Yo creo que no hay nada que se pueda comparar a Él. Yo creo que ahorita yo puedo decir, ni los estudios, ni ningún grado académico que podamos tener, o sea, nada se compara con la plenitud que podemos experimentar en Cristo. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Glenda. Hay una expresión en las Sagradas Escrituras, en Isaías 40, versículo 11, que hace aquí una semejanza, un símil de lo que es Dios en la vida de nosotros. Dice la Escritura y lo asemeja como un pastor. Dios es como un pastor. Dice que apacentará a su rebaño, que en su brazo lo llevará. Y luego dice que en su seno lo llevará, que pastoreará suavemente a las recién nacidas. Aquí encontramos no solamente un símil, sino que encontramos esa figura literaria que es antropomorfismo, que está hablando de nuestro Dios que es espíritu, pero dice que nos llevará
a todos aquellos, aún desde que somos como recién nacidos en la vida cristiana y durante toda nuestra vida, que permanezcamos en fe, en comunión con Él, en obediencia a su palabra. Él nos va a llevar en su brazo, así como los niños levantan en sus brazos sus mascotas y se aferran a ellos y los aseguran de tal forma que nadie se los quite, que no se les vayan a caer. Igual Dios así nos toma en sus brazos de tal forma que aunque quieran derribarnos con malas críticas, o aunque quieran desanimarnos con palabras que nos desvalorizan o que nos quieren anular nuestra fuerza, Dios con su brazo nos sostiene en ese momento como corderos, como los niños que levantan su mascota. Así Dios nos sostiene en sus brazos. Y dice, en su seno lo llevará. Aunque haya ausencia de un padre, como en el caso de Glenda, aunque haya ausencia de hijos para aquellos que no pueden tener hijos y se sienten y que no se han podido realizar en la maternidad o en la paternidad, pero aún allí está Dios. Si nosotros clamamos a Él, Él nos toma en su seno. Podemos espiritualmente o simbólicamente tomar a Dios en nuestra vida, porque Él nos toma, acudir a Dios porque Él nos pone en su seno y nos consuela, nos conforta. Y no solo eso, Él nos lleva, nos conduce por la vida, dándonos ese aliento, ese valor para enfrentar los desafíos. Y luego dice la Escritura, pastoreará suavemente a las recién nacidas. Cuando Glenda nació de niña, en el caminar cristiano, en el conocimiento de Dios, Él la tomó. Él la tomó y la ha pastoreado. Te ha pastoreado Dios a través de esa señora vecina que te llevó el conocimiento de la Biblia, de ese libro de Dios. Y no solo eso, esa señora que con qué amor y compasión y generosidad los asistió a ti, a tu hermanito. Y como dices, hasta hoy todavía ella es como tu madre espiritual. Qué bueno, Dios a través de esas personas compasivas, lindas, que también lo tienen a Él como su Salvador y que han experimentado la gracia, el amor de Dios, la misericordia y la benignidad de Dios. Eso mismo, Dios levanta a estas personas para hacer el bien a otros. Y dice la Escritura, pastoreará, repito, suavemente a las recién paridas. Aún con la rudeza de la vida, con los desafíos que parecen insuperables, ahí viene la suavidad de Dios a través de la presencia de su Espíritu Santo, a través de su amor, y nos ayuda a vencer esos obstáculos y esas rudezas de la vida. Amén. La soledad, el temor, porque Glenda fue liberada del temor. Dios nos libera de nuestros temores y nos da seguridad. En Él podemos tener victoria, pero aceptemos el primer desafío y el más grande, que es el que muchas veces va contra nuestra razón, contra nuestros criterios, y es el rendir nuestra vida a Cristo Jesús, pidiéndole perdón por nuestros pecados, llamándole Salvador mío y Dios mío. Es necesario rendirnos a Él y conocerle a Él para ver y experimentar su pastoreo y ver los triunfos sobre cualquier desafío, como Glenda lo está viendo, que es el triunfo académico. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo programa. Qué precioso testimonio de Glenda Rodríguez.
Ella no estaba sola con Cristo. Y esa es la invitación que tenemos para ti en este momento. Dile a Jesucristo que venga a tu vida. Hazlo el Señor de tu vida. ¿Cómo? Di esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme. Tú diste tu vida por mí. Creo que moriste y resucitaste y estás a la derecha del Padre. Jesús, ven a mi vida, sé el Señor de mi vida. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, vas a experimentar lo que Glenda experimentó. Ya no estaba sola, ni ustedes estarán solos. Y terminamos este programa con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.